Estás escuchando El Dolo, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Vamos a regresar a una de nuestras ciudades favoritas de Estados Unidos. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. Ahorita de qué se va tan... Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. ...23 de octubre de 1920... Frank Lazaro Rizzo nació en el sur de Filadelfia, Pensilvania. Yeah, Philly. Fue el primero de 4 hijos de Ralph y Teresa Rizzo. Vivían en una casa de 2 pisos. Ralph, su padre, había comenzado su vida como sastre, pero terminó después como policía. Ok. Primero hizo los trajes, luego se los puso. Ralph era un padre duro que disciplinaba a sus hijos fuertemente cuando andaban en malos pasos. De hecho, Frank dijo sobre su padre, cito, "Una vez me atrapó fumando. Él no sabía nada sobre abofetear, así que solo me golpeó." No sabía el sutil arte de darte un manotazo con la parte de atrás de la... Más me lo volteó un chingazo. Perdón, hijo. Si nunca me aprendí cómo golpear ligeramente. No fumaba y no esperaba que ninguno de sus hijos fumara. Ahora, el sur de Filadelfia era un barrio ítalo-estadounidense muy duro que daría forma al carácter de Frank y le daría también los puntos de vista que mantendría durante toda su vida. De hecho, dijo que cuando era niño casi no salía de su cuadra. Se la vivía ahí nada más. Claro, pues ahí tienes todo, ¿no? Pizza y vino. Compas, ajá. Espagueti. Breadsticks, all you can eat. Si yo tuviera espagueti y pan de ajo y a una cuadra de mi casa, siempre tampoco me iría de ahí. No, ni yo. Frank consiguió su primer trabajo como aprendiz cuando tenía 7 años. Aprendiz de repartidor. ¿What? Sí. O sea, sigues al que reparte cosas. Ajá, y luego de repente te manda a repartir cosas también a ti. Luego después se volvió aprendiz de carnicero. Y mientras iba creciendo, se ganó la reputación de ser uno de los luchadores más duros del vecindario. Al mismo tiempo, también se ganó la reputación de no ser tan bueno en la escuela. Terminó abandonando la preparatoria cuando estaba en el último año y como que guardó rencor de no haberse graduado porque el resto de su vida se la pasó odiando a esos intelectuales que leen libros. A los que sí pasaron prepa. Prepa, exacto. Su hermano dijo, cito, "Sentía que aprender de libros no era lo que quería hacer." Frank finalmente obtuvo su diploma de equivalencia, por lo que podía hacer algo más que ser carnicero o golpear cosas. Hizo lo que hacían muchos desertores de la preparatoria y se unió al ejército. Claro. Se metió a la marina, pero no duró mucho tiempo porque contrajo lo que se conoce como diabetes insípida. No sabe rico. No, porque no tiene que ver con la glucosa, güey. Es un pedo de los riñones. ¿Por qué le ponen esos nombres? No sé. Pero es una forma de diabetes que afecta a los riñones y su cuerpo no puede regular la forma en la que maneja los líquidos. Entonces, básicamente te la pasas haciendo pipí todo el día, güey. Y batallando con tu hidratación. Como tuvieras 8 meses de embarazo. Ándale. Sí, provoca sed constante y nomás orinas un chingo. Ahora, en 1943, Frank se casó con Carmela Silvestri, una mujer pequeña y pálida, y luego se unió a la policía de Filadelfia unas semanas más tarde para seguir los pasos de su padre. Tenía 22 años. Pero como se metió a la policía ahí en el vecino, o sea, en su mismo barrio, pues luego la gente lo empezó a ubicar. Ya era Frank el policía. Lo pusieron en el norte de Filadelfia en un área conocida como Swampur, que también era un área irlandesa. Entonces, italianos e irlandeses. Ajá. En uno de sus primeros días en el trabajo, un sargento irlandés le dijo a Frank, "Hola, Dago", que Dago es un insulto étnico para los italianos, franceses y portugueses. Digo, italianos, españoles y portugueses. Ah, no sabía. Yo tampoco, pero se usaba mucho en Estados Unidos. Entonces Frank lo agarró y le dijo, "Si me vuelves a decir así, te mato." Eso le dijo a su sargento. Y mi papá nunca me enseñó cómo bofetear, entonces nomás sé putear. Tal vez esto no era tan difícil de hacer cuando medías 1,88 y pesaba 110 kilos. Holy shit. Si era un grandote que empieza de policía en su barrio italiano, lo mandan con los irlandeses. Una noche arrestó a 2 sospechosos de robo que resultaron ser amigos de un miembro del comité del Partido Republicano. El miembro del comité va y protesta por los arrestos. Frank lo arresta también. Luego, otro líder de la sala del comité baja para decirle al joven de policía que le baje su pedo. Y Frank lo arresta también. Órale, tú también para adentro.
Ahora bien, claramente se estaba divirtiendo arrestando funcionarios, pero los altos mandos de la policía no estaban contentos porque no quería que llegara un novato a cambiar las cosas. Así que lo transfirieron. Pero a los empresarios del barrio les gustaba cómo trabajaba Frank y presionaron para que lo transfirieran de vuelta a la zona donde estaba, güey. Así que los jefes de policía de Frank cedieron, lo regresaron a donde estaba y él seguía todo cool ahí. Comenzó a recibir prensa en su primer año de novato cuando se quemó mientras estaba ayudando a gente a escapar de un incendio. Oh, wow. Es un héroe. Obtuvo... espérate. Sí, en cuanto lo dije me arrepentí. Espérate, José Antonio. Ese es el dolo. Obtuvo el primero de muchos apodos en 1950. Sus compañeros policías lo llamaban Cisco Kid después de que saltó en medio de una pelea de pandillas para romperla y terminó tomando el control del tumulto. O sea, él solo se metió entre las dos y terminó chingando a todos. Y órale, cabrón, y vámonos por unos raviolis. A lo largo de los años, los afroamericanos de la ciudad también lo llamaban el Gran Bambino, el General, Ratso Rizzo y el Wop Cop. ¿Wop Cop? Simón. Cop. Y el Hisner the Mayor. Comenzó a ascender en la cadena de mando gracias al director de seguridad pública de Filadelfia que se llamaba Samuel Rosenberg. Rosenberg había quedado impresionado con el historial de Frank. Lo ascendió a sargento, a pesar de que no había tomado el examen para volverse sargento. Él no toma exámenes, él no cree en esas cosas. No, güey, no las necesitas, ve. Le consiguió un aumento de $3,800 y ahora estaba al mando del escuadrón del distrito 33 del sur de Filadelfia, donde trabajaba su papá. ¿Era jefe de su papá? Era jefe de su jefe. Sí, güey, literal. Se hizo jefe de su papá. Wow. Frank comenzó a limpiar el crimen organizado en el distrito, a pesar de que los criminales estaban conectados con los líderes republicanos. De hecho, estos líderes le dijeron al papá de Frank, sí, güey, cuando retomemos el poder, cuando nos reelijan, vamos a lidiar con tu hijo. Hasta que vayas y le pongas una bofetada, ven, te vamos a enseñar. Y pues a Frank le valió madre que le dijeran eso. Joe Schultz, un sargento de la estación del Distrito 19, dijo lo siguiente sobre Frank. Cito: era un hijo de puta grande, corpulento y brusco. Un verdadero macho rudo. Era antagónico y adversario. Siempre pensaba que podía hacer un mejor trabajo que tú. Teníamos nuestras peleas. Básicamente, pues, era un toro. Sí, güey, que andaba ahí nomás diciendo, yo soy policía, me tienes que hacer Era un toro haciendo su trabajo. En 1959, Frank comenzó a utilizar las redadas policiales contra clubes de striptease, cafeterías con beatniks y bares con gays. La más odiaba Sí, odiaba a la gente que aplaudía. Dejen de tronar los dedos después de cantar poesía. La más famosa de estas redadas fue en febrero de 1959 en un lugar llamado Humoresque, que era un lugar así chiquito, con poca luz, con una clientela de beatniks, que pues, si no saben qué era un beatnik, eran los hipsters de ese tiempo. Los hipsters de los 50. Bebían café, jugaban ajedrez, escuchaban música, recitaban poesía. Ajá. Y, según los vecinos, disfrutaban de las drogas. No, la ganja. Ajá, esos cigarros que dan risa. Los vecinos comenzaron a quejarse por lo que Frank Rizzo y un grupo de policías irrumpieron el lugar. Frank gritó, esto es una redada. Los policías exigieron ver las identificaciones de todos los que estaban ahí adentro. Les preguntaron por qué estaban ahí. Sí, ¿qué estás haciendo en este lugar de poesía? Y así, pues. Oyendo poesía. Ajá. Y tenemos que fumar para poder disfrutar de la poesía. Porque si no, ¿por qué estaríamos escuchando poesía oficial? Y entre todo lo que les gritó, también les gritó maricones a todos. No encontraron drogas, pero esto no impidió de que Frank se llevara a 20 de estos güeyes a la estación y los tuviera retenidos toda la noche. 17 ustedes son los que me caen los huevos con sus libros y pues sí, su la neta, ortografía. Sí, no uses palabras que no conozco en mi contra. ¿Qué es eso de jurisdicción? Yo no sé esas madres. 17 fueron multados por quebrantamiento de la paz de estos 20. Obviamente esta redada como que no les gustó tanto a los lugareños. Se llevó a cabo una reunión con Frank y con el comisionado de policía en ese momento. Pero al final de la reunión, todos ya parecían estar del lado de Frank. O sea, el güey tenía carisma. Es de que te hacía algo que no te gustaba y luego platicabas con él y terminabas de acuerdo con lo que había hecho. Es que estos vatos recuerden, si no hago esto, luego todo mundo va a traer cuello de tortuga. No los vamos a parar. Y boinas. ¿Eso quieren para sus hijos? Está bien, Frank. De todos modos, el dueño del café presentó una demanda de $25,000 contra Frank por dañar el negocio. En la corte, el juez decidió que el Humoresque se había convertido en un, cito, lugar de reunión para homosexuales y drogadictos. Pero al final la demanda fue desestimada. El propietario fue condenado por administrar una casa desordenada. ¿What? Un disorderly house era el cargo que ya es un cargo como que muy anticuado,
Pero literal es Es como para multarte, tienes un desmadre en tu antro. Sí, o sea, no sé si tienes un... Sí, porque se juntaban, era una casa que habían hecho negocio, güey. Y esta ley era, si estás haciendo desmadre en tu casa que molesta a los vecinos, te pueden arrestar. Ok. O sea, si es conducta repetitiva que perturba o pone en peligro a las áreas vecinas, te condenaban. Ya. Frank siguió con los allanamientos. Una redada la justificó porque se enteró que un adolescente fue a un café para encontrarse con un grupo de lesbianas. Oh. Ajá. Un periodista resumió... ¿Cómo se enteró de estas cosas? Le llegaba el Súper chisme, güey, de específico. las calles. Así de, mira, no, es que la hija de Martita, güey, es amiga de Dorothy. Mira, no sé escribir, pero ¿me puedo apuntar los nombres, por favor, en una hojita? Es que estás... Espérate, no sé leer. ¿De qué? ¿No sabes el slang de eres amigo de Dorothy? No. Cuando salió la película ¿Mago de Dios? No es no me acuerdo si fue por Mago de Dios, pero el punto es de que en esas épocas, obviamente todavía era ilegal ser homosexual. Entonces, como era como el código. Entonces tú llegabas con alguien y decía, oye, creo que te conozco. ¿No eres amigo de Dorothy? Entonces el otro sí te contestaba, sí, creo que nos topamos en una fiesta de Dorothy hace unos meses o hace unas semanas. Quería decir que pues, sí era homosexual. Y si no sabía que estabas hablando, pues no pasaba nada. Es como gente de ambiente de Juan Gabriel. Ándale. Debe haber por lo menos una ocasión en la que un güey sí tenía una amiga que se llamaba Dorothy. y terminó con el mejor blowjob de su vida. Pero yo creo que se enteró que había amigos y amigas de Dorothy ahí y dijo, no, esto está mal. Entonces un periodista resumió lo que Frank estaba haciendo como, cito, con las personas repugnantes, chiflados, liberales, farsantes, maricas, ultraliberales, zurdos y vagabundos. ¿Zurdos? O sea, izquierdistas, pues. Ok. Creí que literalmente dije, güey, no lo pongo por encima de este cabrón que también odia a los zurdos. Güey. Pues sí, pero pues sí les dicen lefties. Lefties, sí. La moralidad de Rizzo dicta que debe salvar a esta ciudad de los pervertidos sucios, cuya política o cultura se propaga como la caspa. Como la caspa. Sí. Estamos head and shoulders en estas calles. Y se empezó a correr la voz de que los blancos debían tener miedo a estas personas, especialmente a la gente de izquierda y a la creciente población negra de la ciudad. Frank siguió subiendo de rango. Después de la redada del Humoresque, un mes después, Frank fue nombrado inspector. Y luego, en enero del 64, fue nombrado comisionado adjunto. Del 28 al 30 de agosto del 64 estalló un disturbio racial. El comisionado Howard Leary no lo manejó como Frank quería. Frank estaba presionando para irse contra los alborotadores y causarles algún daño para asustarlos. Okay. El comisionado Leary dijo, no, yo voy a dejar que este pedo se calme solo. Muchos negocios blancos, principalmente de judíos en el área, fueron destruidos, pero no hubo víctimas o sea, uno que otro lastimado, pero casi puro daño material. Pero esto hizo que Frank Rizzo llamara al comisionado Howard Leary un bastardo sin agallas. En mayo del 67, Frank tuvo la oportunidad de hacer las cosas a su manera cuando fue nombrado comisionado de policía. Oh, wow. Una de las primeras cosas que hizo fue compensar el mal manejo de sus disturbios e informar a todos que había un nuevo sheriff en la ciudad. Esto lo hizo cuando una multitud de estudiantes de preparatoria tomaron el edificio administrativo de una escuela donde estaban protestando pacíficamente para obligar a la administración a adoptar un plan de estudios que incluyera la historia afroamericana como parte del currículum. Es lo que querían. Ajá. Pero no, ¡preparatorianos! Rizzo apareció con sus policías y les dijo, get their black asses, o agarra sus negros culos. Los policías básicamente se volvieron locos, empezaron a golpear estudiantes, hombres, mujeres, clérigos, funcionarios escolares y espectadores. Hasta los sacerdotes. Andaban, pues, sí, güey, y de repente andaban unos sacerdotes ahí. Pues, andaba de negro. Le estamos pegando todo lo negro, ¿no? Los testigos lo describieron como un disturbio policial. Cito, vi jóvenes que iban de la policía tirados en el suelo, cada uno con 3 patrulleros golpeándolos sin piedad con sus garrotes. Esto dijo el director de la ACLU de Filadelfia. Un gerente de relaciones públicas del distrito escolar dijo, cito, un policía persiguió a 2 chicas negras justo afuera de la ventana del edificio de administración, donde estábamos viéndolo, y procedió a golpearlas con una porra. Oh. Frank negó haber dicho o hecho algo racista. Dijo que la multitud se había descontrolado después de que 2 jóvenes saltaron encima de un automóvil y le quitaron la antena. Y ya salió de control todo y pues tuvo que mandarlos golpear. Güey, es que está de la verga cuando te roban la antena, yo me acuerdo. Se atornillaban cuando todavía había antenas. Y luego le pegabas en el trasero a tu amigo. Yo era el que estaba desatornillando antenas para hacer esas mamadas, sí. Pero era cuando eran las antenas largotas. Sí, las largas. ¿No? Pues ahorita es una cosa más pequeña. Una y está como de tiburón, ¿no? Y está como en el techo en algunos lugares, en otros ni siquiera. Sí, antes ya. Unos está en la cajuela, güey, ni la ves. Pero lo que realmente estaba haciendo Frank era
enviándole un mensaje a la gente blanca de que él era el tipo que podía mantener a raya a la chusma. Por chusma se refiere a toda la gente, pues, no blanca o que no va con los ideales de los blancos conservadores. Muchos ahora piensan que sus tácticas rudas fueron lo que impidió que Filadelfia fuera consumida por los disturbios que afectaron a otras ciudades a finales de los 60. Porque se puso tan rudo el pedo en Filadelfia que ya les daba miedo. que ya después de que mataron a Martin Luther King y todo, la gente prefirió no hacer mucho porque les iba a ir peor ahí, güey. Ya. Y justo también era porque usaban autobuses por la policía para que cuando empezaba algún desmadre en algún vecindario, mandaban un chingo de policías en un camión para allá. A partir madre. A partir madres. Y tomar nombres. Frank ahora era el policía al mando y empezó a hacer lo que se le da la gana, incluyendo incriminar gente. En febrero de 1969, los estudiantes por una sociedad democrática encabezaron una protesta sentada en la Universidad de Pensilvania. Estaban asociados con el Comité Coordinador Estudiantil No Violento. Se hicieron cargo de un salón, o sea, tomaron un salón durante 6 días. Después de la protesta, comenzaron a comunicarse con otros grupos, como las Panteras Negras. Oh. Frank no era fanático de que sucedieran estas imagino. cosas en su ciudad. Así que en marzo, Frank le dijo a los medios locales que los estudiantes por una sociedad democrática estaban planeando volar las escuelas y estaban repartiendo folletos que explicaban cómo hacer cócteles Molotov. Y democrática rima con satánica. Y sí, les dijo, no, están pasando flyers y todo el mundo va a hacer bombas Molotov y van a explotar este pedo. Obviamente era mentira, pero con esta mentira estableció una base. Tenía un policía llamado George Fenkel que estaba dirigiendo su unidad de desobediencia civil en el departamento. Se dice que Fenkel siempre traía un abrigo negro con un brazalete blanco que decía policía, police. Ajá. O sea, como la Gestapo. Ajá. Hijo. Iba a las protestas con una cámara y empezaba a tomarles fotografías a los que estaban protestando. Ok. Ahora, muchas veces la cámara no tenía rollo, nomás era para asustarlos. A que crean que están fichados. Ajá. 3 miembros del SDS estaban a punto de ir al cine una noche cuando de repente aparecieron Fenkel y otros 10 policías. ¡Ajá! ¡Say cheese! ¿Con qué vas a ver una película? Esto es liberal y de izquierda. Sí. Todos llevaban los abrigos, los 10 policías, lo cual era raro porque pues, era verano. Hacía un chingo de calor, todo el mundo andaba en camiseta. Yo sé lo que se siente como goth de desierto. Los policías se metieron al departamento a revisarlo por un rato. Sin orden de cateo ni nada. No, nomás se metieron acá, dejaron que uno los viera desde la puerta, uno de los 3 güeyes que iban a ir al cine, los demás les dijeron que se fueran. Entonces, sonó el timbre, uno de los policías abrió y entró un equipo de camarógrafos de la estación KYW. Fueron invitados a entrar y luego, según cuenta uno de los jóvenes, cito, llegaron a la cocina. Recuerdo que 3 o 4 formaron un semicírculo alrededor del refrigerador con las espaldas juntas, así como si estuvieran tapándolo. Y lo dijeron, ajá, ¿qué es esto? Y sacaron una lata de explosivos plásticos C4. Estaba ahí junto con la Polonia. Luego sacaron el refrigerador de la pared y según ellos encontraron 3 tramos de tubo, algunos detonadores y una pequeña cantidad de pólvora. Así que los estudiantes fueron arrestados. Pero toda esta evidencia fue plantada, güey. Me imagino, güey. Me imagino que unos estudiantes no tenían acceso a C4. Y en lo que se convirtió en un patrón muy común más adelante, este caso se desmoronó en la corte. Sí, básicamente este güey aplicaba lo que está haciendo Ron DeSantis ahorita de voy a pasar esta ley en contra de esta gente y luego un juez tiempo después le dice, güey, estás mamando, no se puede, es ilegal. Pero la gente que tiene esa ideología dice, mira, Ron DeSantis está haciendo cosas. Cuando él sabe que no va a servir de nada. No pero de todas maneras se asusta a la gente sí, y luego ahorita en Florida no hay trabajadores. Simón. Entonces, Fenkel testificó ante la corte que no tenía ninguna prueba de la participación de la SDS en cualquier complot para burlar monumentos nacionales o que si siquiera existía tal complot. Pero su señoría, yo estoy seguro que iban a ver a la sirenita, que ahora es afroamericana y eso está mal y lo puedo comprobar. Como señor adulto, muy mal y qué bueno que los detuve porque me molesta que una caricatura para niños lo hayan Es que cambiado. llega la gente y dice, güey, es que Disney arruinó mi infancia. No, güey, tu infancia la arruinaron tus papás. Por eso estás quejando, le cambiaron el color a un personaje ficticio, güey. Exactamente, para niños. Ajá. Luego dijo que la policía nunca había revisado los materiales de fabricación de bombas en busca de huellas dactilares.
Y que, o sea, que probaran que el SDS las había manipulado. O sea, no checamos si tenían huellas de ellos. Y que no las pueden checar porque los policías no habían usado guantes para no mancharlas con sus huellas. O sea, no hicieron absolutamente nada. Ni siquiera custodia bien de evidencia, nada. No plantaron bien la evidencia tampoco, güey. Además, luego las imágenes de la calle W, de la búsqueda, los camarógrafos que llegaron, desaparecieron. De repente como que dijeron, a ver, pues tráenos lo que se grabó. Y la estación dijo, no, es que se lo dimos a la policía. Y la policía dijo, se perdió. No sabemos qué pedo. Grabé arriba la sirenita, la original. Esa es mi sirenita. Hashtag mi sirenita. Sí. Dato curioso, hoy si te vuelves policía de Filadelfia, puedes obtener el premio Fenkel. ¿Neta? Que es otorgado a un oficial de policía que aporta una combinación única de coraje, integridad y determinación a su trabajo. Pero Frank tenía un hobby, que era perseguir afroamericanos. En 1970, las Panteras Negras declararon la guerra a la policía en todo el país. El 29 de agosto, un oficial de policía de Filadelfia fue asesinado a tiros en Fairmount Park. Y Frank dijo, yo no necesito investigar quién fue. Fueron las Panteras Negras. Arrestó a 14, nomás porque dijo, ellos fueron, no hay más. Nomás es un depredador. ¿Los han visto en la selva? Es un depredador apex. Invitaron a la prensa cuando los arrestaron y luego desnudaron a los arrestados en la calle mientras las cámaras tomaban fotografías. Al día siguiente, una imagen de hombres negros desnudos de pie mientras los policías les apuntaban con escopetas estaban en la portada del Philadelphia Daily News y luego en portadas de todo el país. Y un chorro de amas de casas blancas así de... Ok, creo que quiero apoyar la causa de los derechos civiles. Sí. Yo le puedo dar albergue a 1 o 2 si no tiene. Yo le doy albergue y él me da. En menos de una semana se retiraron todos los cargos contra los Panteras Negras que arrestó Frank. Eventualmente, un grupo completamente diferente que no tenía nada que ver con las Panteras Negras fue encontrado culpable del crimen. Pero el punto era establecer precedentes y una narrativa. Básicamente, ese policía lo mataron unos güeyes del crimen organizado por andarse mamando ahí con Algo ellos. cruzó ahí. Ajá. Y este güey le echó la culpa a los negros, pero luego... Sí, pero no ya pudo precedente comprobarles de nada. lo que puede hacer. Simón. Le dijo a la prensa lo que pensaba que se debía hacer con personas como ellos. Cito. No sé por qué dejamos que idiotas como ellos sobrevivan. Quizá haya que cambiar las leyes. Estos criminales se acechan en la oscuridad. Deberían ser colgados. Quiero decir, dentro de la ley. ¡Ah, sí! O sea, que los colgamos, pero dentro de la ley. Dentro de la ley, claro. Pues hay que cambiar la ley porque al parecer la revisé y dice que no los podemos colgar, pero sí podemos cambiar las leyes. Aún así, algunos afroamericanos decían que Frank no era racista, que nada más era sádico, que odiaba a todos por igual. Ya. Hasta a los zurdos odia a este cabrón. En 1969, Frank le dijo al propietario de The Electric Factory, que era el primer club de rock en la ciudad, cito, tú trajiste a esta gente a Filadelfia y vas a pagar por ello. Voy a hacer un estacionamiento en este lugar. Tu música está haciendo que la gente mueva las caderas y las amas de casa están todas húmedas. Durante meses aterrorizaba a los clientes del club, iba a cada rato a catearlos nomás por sus huevos, hasta que finalmente lo cerró por, cito, el levantamiento y la caída del sonido. O sea, que le subieran el volumen. O sea, porque subía y bajaba el ruido y pues eso era un crimen según él. Ahora, mientras él estaba en la fuerza policial, su presupuesto aumentó de 60 a 100 millones de dólares anuales. El número de policías aumentó de 7,000 a 9,000. Él los cuidaba mucho y ellos a su vez también lo respaldaban. Claro. Él defendía a sus policías, se aseguraba de que obtuvieran aumentos de sueldo regulares e hizo todo lo que pudo para mejorar las condiciones de trabajo. Pero Rizzo dijo que la tasa de criminalidad era la más baja de las 10 ciudades más grandes del país. El comisionado de Nueva York le dijo que en realidad no, o sea, lo que pasa es que estás mandando números maquillados al FBI, güey. O sea, no es cierto. No terminé prepa, no sé escribir. Ahora Frank se estaba volviendo cada vez más poderoso. En 1970, el alcalde James Tate dijo que se jubilaba y que Frank se iba a quedar como el alcalde de facto. No, de facto. Ajá, o sea, pues sí, pues ese... Se lo dejo. Sí, Vas. se lo dejo. Le preguntó la prensa a Tate si eso era legal y Tate nada más se rió. Tampoco ahorcar es legal, pero... Pero mira, aquí Pero andamos. mira. Y luego Frank Rizzo anunció oficialmente que se postularía para alcalde como demócrata en 1971. La escritora del New York Times, Nora Sayre, fue a Filadelfia durante las elecciones. Escribió algo al respecto. Había un evento, se hizo una fiesta en su patio, tenía una alberca Rizzo. Dijo, vamos a hacer una fiesta aquí con la gente del barrio para que vengan y vean
que pues, soy una persona normal que tiene alberca en su patio y vecinos que le caen bien y así. Una ama de casa de unos 40, 50 años se metió a la fiesta, intentó hacerle una pregunta a Frank, pero inmediatamente la agarraron y la sacaron de la fiesta arrastrando. Mientras ella gritaba, ayuda, ¿por qué me sacan? Frank luego dio un discurso sobre Cito, los asquerosos que no se levantan hasta las 3 de la tarde y los vagabundos que no trabajan como el resto de nosotros. Oh my God, este vato es el alma de la fiesta, ¿verdad? Ajá. Es así no traes corbata, no eres madre. Uh-huh. Mientras tanto, mientras él daba su discurso, afuera en la banqueta estaba la mujer ahí que la habían arrastrado diciendo que solo quería hacer una pregunta sobre el problema de las drogas, porque era mamá de un niño de 14 años y le preocupaban que hubieran drogas en las escuelas. Y también le dijo a la reportera que ya también la había esperado afuera de un Sears durante 2 semanas antes en un evento público y que también cuando se le acercó a Frank se le llevaron arrastrando al lugar. Uno de los subdirectores de campaña de Frank le preguntó con un acento judío a la señora, porque era una señora judía. Básicamente le dijo, ¿qué está haciendo aquí, señora Cohen? No se va a ir, o sea, pero se lo dijo como... O sea, usted hizo el acento como en burla. Como en burla. Y le empezó a hablar como si fuera judío el güey. Luego otro miembro del staff le preguntó, ¿quieres que los zulúes se apoderen de la ciudad? Los zulúes. Sí. Y luego alguien más hizo un comentario racista sobre los negros y le dijeron que se fuera la señora. Y luego Frank se fue por otra entrada. Yo nomás quería saber si mi hijo está fumando mota o crack y la receta de la marinara, pero está bien. En esta entrevista, la mujer llamó a Filadelfia la ciudad más asustada que jamás se había visto. Así que todo el mundo estaba paranoico porque pues, Frank ya les había puesto la idea de que no, es que hay pandilleros y hay panteras negras y hay drogas y hay picnics. Y hay zurdos, güey, que escriben con la mano izquierda. No pueden creer. El otro día había una lesbiana y era zurda. Eso no se puede. Traía cuello de tortuga. Ajá. Y de hecho, pues es lo que quería Frank. Cito, esta ciudad es el lugar para estudiar el uso político del miedo y el valor de las tácticas del miedo. Y la neta, esto solo hizo que se volviera más popular. Empezó a conseguir más dinero. Para 1970, él y el alcalde Tate habían recanalizado $400,000 que el Consejo Municipal había marcado para el control de pandillas. Y dijeron, ok, pues vamos a controlar las pandillas en lugar de con programas sociales y estas cosas. Vamos a meter más policías y compramos que madren hasta que se acaben. Sí, comprar un camión blindado para los Vamos policías. a quitarle lo pandillero a putazos. Así es. Frank dijo sobre la ciudad, cito, esto es exactamente lo que es. Es una guerra. Casi tan severa como la guerra que está ocurriendo en Vietnam. Hicimos una comparación de los fines de semana de nuestra ciudad con las bajas en Vietnam. Y sorprendentemente tuvimos más homicidios y más bajas aquí. No puede ser, Frank. Estás mamando. Eso es imposible, Frank. Está mamando, pero... Pero la gente se la cree. Se la cree, güey. Claro. Una de las formas más conocidas en las que la policía de Filadelfia lidiaba con los pandilleros era atraparlos y dejarlos en el territorio de una pandilla rival. No. Ajá. Para que se mataran. Sí, güey. Frank se postuló para una elección primaria contra otros demócratas. Llamó a su oponente Bill Green un maldito vagabundo frente a los periodistas. Se jactó ante la prensa de que tenía algo en contra de todos los demás. O sea, el güey literal era de que, es que yo sé cosas de él que lo van a tumbar. Porque justo eso hacía, güey. Le pedía a sus detectives que fueran a buscarles cualquier cosa que pudiera chingarlos. Tierra, chingadera que le encontraran. Literal les decía, cito, consíganme su debilidad. Mira, este es Kryptonita. Ron Howard es el sol. Creemos que es vampiro. Y el director de campaña de Frank, aún a pesar de todo esto, decía, no, es que Frank es muy buena onda. De hecho, es, cito, un gran oso de peluche. Ay, sí. Al final terminó postulándose contra el republicano Thatcher Longstreth. Longstreth publicó documentos sobre temas importantes que le afectaban a Filadelfia. Frank se negó a hacer cualquier otra cosa de campaña que no fuera a decir que iba a ser un alcalde firme pero justo. Y ganó por más de 50,000 votos. ¡Uy, güey! Landslide. Ajá. Se convirtió en el primer alcalde italoamericano de Filadelfia. Fue votado por los residentes blancos de clase trabajadora del sur de Filadelfia y otros vecindarios. Incluso se estima que más o menos 20,000 republicanos cambiaron de bando para votar por él. Wow. Porque se postuló del lado demócrata, pero le estaba llegando más al lado republicano de los votantes. En 1971, el San Francisco Chronicle publicó una historia sobre Frank espiando a sus opositores políticos. El presidente de la Junta Escolar, Richardson Dilworth, hizo la acusación. Otros dijeron lo mismo. Y Frank tenía un grupo de reporteros que siempre escribían cobertura positiva cuando era comisionado policía y les dio trabajos dentro del gobierno. A tus amigos cerca. Claro. Para muchas personas con cerebro. Sí, güey. Putazos. Sí, para las personas con cerebro esto parecía sospechoso.
Pero ahora estos amigables reporteros ya no eran reporteros, ya eran pues, empleados de gobierno. Y los dueños de los periódicos locales cambiaron, así que ahora empezaron a llegar reporteros nuevos que sí empezaron a investigar qué estaba pasando con este güey. Frank comenzó a rehacer el gobierno de la ciudad a su propia imagen. La gente comenzó a escuchar sus conferencias de prensa en la radio porque se volvieron muy conflictivas. Porque había un puñado de reporteros que estaban dispuestos a enfrentarlo y el alcalde que les decía de cosas y los intimidaba. En el radio. En el radio. O sea, tenía su programa así. Un programa. Donde hablaba y él manejaba la narrativa. Algo así, Simón. Okay. Una conferencia de prensa que hacía de vez en cuando. Pero aún así trataba de ganárselos. O sea, como que decía, ok, estos reporteros, lo que pasa nomás es que pues, están pendejos y no saben que yo soy la verga. Entonces voy a demostrarles que yo soy un chingón. Y el 24 de enero de 1972, Frank Rizzo y el Centro de Prensa de Filadelfia fueron a la Casa Blanca para ver a Richard Nixon. Ajá. Y llegó Frank y les dijo a los reporteros, yo los meto a la oficina del presidente, no se preocupen. Conozco a pinche Richie. Sí, todo va a estar bien. O sea, se jactaba que tenía tanta influencia que podía conseguir que dejaran entrar a todos los reporteros al despacho oval. La prensa esperó en la sala de conferencias, en la sala de prensa, mientras él estaba platicando con Nixon. Luego de repente llega staff de la Casa Blanca y les dice a los reporteros, vénganse para acá. Y sí los metieron a la oficina, güey. ¿Sí pudo? Sí, te digo, ese güey carisma tenía. Hey. De hecho, Andrea Mitchell, una de las periodistas que estaba ahí, escribió después, cito, en una foto de la Casa Blanca de ese día, soy yo quien aparece atrás, mirando a Rizzo presentarle al presidente a mis colegas del periódico. Todo lo que recuerdo es estar tan abrumada por encontrarme en la oficina oval que olvidé tomar notas. Pero el sistema de grabación secreto de la oficina de Nixon capturó el momento. Que tenía todo, era sí, Nixon, que tenía micrófonos de todos lados. Ahí puedes escuchar a Rizzo presentarme al presidente diciendo, y esa es Andrea Mitchell, la mujer de la política de KYW. Yay, Watergate. Ajá. Un día, el Philadelphia Inquirer informó que la policía le había disparado por la espalda a un adolescente desarmado en el oeste de Filadelfia. La comunidad estaba indignada. Cuando un reportero llamó para preguntar si investigara a la policía, Frank dijo, cito, no hay problema. El niño ya se fue a vivir a Bel Air con su tío. No, mis hombres tienen razón cuando tienen razón y tienen razón cuando están equivocados y están tratando de tener razón. ¿Qué? Sí. Además, nuestras balas nomás pueden matar a gente culpable. Son balas mágicas. Entonces, si se murió es porque algo debía. Ajá. En 1973 se confirmó que efectivamente tenía un escuadrón de espías. Había 33 policías que se dedicaban nada más a estar sacando tierra de todos sus oponentes políticos. Un informe de 1974 de la Comisión del Crimen de Pensilvania acusó a la fuerza policial de corrupción sistémica y generalizada. Ahora, ya tenía rato Frank que no hacía una conferencia de prensa porque ya estaba muy molesto con todos los reporteros. Pero salió este informe e hizo una conferencia de prensa en vivo en la televisión local y en la radio. Andrea Mitchell le preguntó al alcalde sobre el informe de corrupción policial. Frank dijo que no iba a contestar esa pregunta, que solo estaba ahí para contestar preguntas sobre el estacionamiento del aeropuerto. Yo aquí no voy a hablar del aeropuerto, la receta de ravioli de mi madre y qué día es. Y ya. Cualquiera de esas tres cosas con gusto. Pero los reporteros siguieron preguntándole sobre el informe de corrupción hasta que se enojó y se fue furioso del lugar. Ahora, además de incriminar a la gente, también lo sometía a acoso policial. Un activista del Comité Coordinador Estudiantil No Violento fue arrestado 17 veces en 3 meses, güey. Güey, ¿qué parte de no violento no entienden? El no. O el concepto completo, no sé. Sí, wow. Ningún arresto llevó una condena porque lo estaban arrestando nomás. Nomás lo arrestaban, le hacían perder tiempo y dinero y luego hasta que se canse, ¿no? Sí. Los reporteros comenzaron a investigar contratos bastante jugosos que se estaban adjudicando a empresas con conexiones con el ayuntamiento, como el recientemente adjudicado para la construcción de un aeropuerto y el nuevo estadio deportivo. El Estado inició una investigación sobre la corrupción policial y luego el jefe del Partido Demócrata, Peter Camille, acusó a Frank de ofrecerle un soborno político. Oh, no. Dijo que Frank le ofreció un intercambio de contratos de la ciudad por el derecho a nombrar al próximo candidato a fiscal de distrito. Frank quería nombrar. Sí, o sea, Frank dijo, mira, te paso unos contratos bien chingones, güey. Tú nomás dime... yo pongo a mi yo fiscal. puedo escoger al fiscal y todo cool. Todo esto lo hizo en el baño de un hotel. Se estaban meando y le dijo, güey, ¿qué tranza?
Mira, aquí ya hablando de hombre a hombre, güey, con el chile de fuera. Ya que lo tenemos afuera. Oye, qué bonito te lo traes ahí. ¿Te trimeas tú solo? Qué chingón. Sí. Oye, hablando de, ¿quieres una lana? Sí, mira, te pongo, nomás déjame poner un fiscal y todo bien. Frank estaba furioso, hizo una conferencia de prensa, dijo que Camille estaba mintiendo. Un reportero llamado Zach Stallberg del Philadelphia Daily News le preguntó a Frank, ¿te tomarías una prueba del detector de mentiras? ¿Una prueba de polígrafo? Frank dijo, Simón. Camille dijo, yo también le entro. Entonces, Frank, el ex comisionado de policía y ahora alcalde, estaba atado a un detector de mentiras frente a la prensa mientras dijo, cito... ¿Frente a la prensa? Sí, güey. Lo hizo frente a la prensa. Dijo, cito, tengo mucha confianza en el polígrafo. Si esta máquina dice que un hombre mintió, mintió. La máquina luego mostró que Frank mintió en 6 de las 10 preguntas. Y por mentir, obviamente, me refiero a que está siendo honesto. Eso quise decir. Al día siguiente, en la portada del Daily News, estaba el encabezado, cito, Rizzo mintió, las pruebas lo demuestran. ¿En qué cabeza cabe, güey, que le puedes ganar un polígrafo y todo lo haces en vivo? ¿Sabes quién se demostró en el polígrafo que no mentía? Camille. Wow. La historia fue lo suficientemente... Yo le vi las bolas a ese güey, te las puedo describir. Es más, no estaba circuncisado. Ajá. Y olía raro porque... A smegma. Olía a smegma. Y el güey hizo un chingo de pipí. Como que tiene algo en los riñones puede muy dejar de raro. hacer pipí. No puede dejar de hacer pipí todo el día. La historia se volvió lo suficientemente grande para que el New York Times también la replicara. Y así que Frank dijo, no vuelvo a dar una conferencia de prensa en todo el pinche tiempo que me quedé ahí. Entonces ya no se volvió a parar ante la prensa en 2 años. Y vayan y adentro los pinches polígrafos que encuentren. Esas madres están bien culeras. Sí, digo, el que ya no estuviera haciendo sus conferencias de prensa no quería decir que no dijera pendejadas. De vez en cuando las decía. Mientras se postulaba para la reelección, le dijo a un reportero, cito, solo espera hasta después de noviembre. Tendrá un asiento en primera fila. Voy a hacer que Atila el Uno parezca un maricón. ¿Qué? Y con todo esto fue reelegido. Es Filadelfia, güey. Sí. Había corrido con el eslogan, o sea, su eslogan de campaña fue que se había mantenido firme en Hitler los no impuestos. hizo tanto mal. Ahí está el bocho. Ajá. Y Hugo Boss. Sí, Mira, mis policías, mira qué bonitos se ven. Básicamente dijo, mantuve firme los impuestos y eso voy a seguir haciendo. Luego, justo después de ganar la reelección, aumentó los impuestos, convirtiéndolos en uno de los más altos de todo el país. Ahora parecía que Frank no podía ser detenido. Tenía su carisma de hombre rudo. Era grande, era fuerte, hablaba muy claro. Básicamente era pues, un hombre así fácil de entender. O sea, Ajá. no se metía en discursos políticos ni nada. Nomás decía... Hablaba como del pueblo. Ajá. Cito, tenía una arrogancia que era en parte sabelotodo, en parte boxeador y en parte generalísimo. Si era un buen policía, casi no venía al caso. Tenía una extraordinaria presencia como policía que lo convertía en lo más parecido a un mito que jamás tuvo la ciudad. O sea, ya se vea... Básicamente se lo comió el personaje, güey. Sí. Porque Frank nunca dejó de actuar como policía, güey, aún siendo alcalde. Había una foto de él muy famosa, que así en una escena del crimen, que el güey se enteró que había habido un crimen y llegó así con vestido de smoking. Y traía, ¿De smoking? Sí, y traía su garrote metido en la faja, güey. En un foro up. Ajá, sí. Ponga para mi Instagram. Tómame 3. Hashtag abajo los que no son blancos. De hecho, durante la campaña, sí les dijo literal a la gente, vote white. O sea, voten por gente blanca. Wow. Así tal cual. Siempre quiso estar justo en medio de lo que fuera que estuviera pasando. Le gustaba ser el centro de atención. Sus héroes eran Richard Nixon, Frank Sinatra Not a crook. y J. Edgar Hoover. Tipos rudos de los cuales uno tuvo que renunciar por corrupto, uno tenía nexos con la mafia y el otro gustaba del travestismo a escondidas. Exactamente. Y nada, sabemos dónde está. Ajá. Por la noche se juntaba en un restaurante italiano del sur de Filadelfia llamado Palumbos. Ahí se juntaba con sus amigos Tú funcionarios. sabes que la ese gente. restaurante está buenísimo. Güey. Sí, güey. Si ahí va el alcalde, güey, que es italiano, tú sabes que ese restaurante está bien pinche bueno. Y ahora ya estaba también construyendo una mansión familiar en un barrio muy blanco en Chestnut Hill. Era algo que, o sea, estaba construyendo algo que nadie con un salario de alcalde se podría completar. Güey. Ajá. Así que el Daily News investigó y descubrió que Frank había aceptado favores de los contratistas. Pero nadie hizo nada, güey. Se salió con la suya. Ya estaba too big. Sí. Frank Rizzo era popular, incluso entre los reporteros que se mostraban más escépticos sobre su comportamiento.
Llegó a extremos para tratar de chingar a sus adversarios, especialmente en la prensa, güey. O sea, era... Era un mafioso. Sí, güey. Era un Trump, pero pues en un Pero pueblito. que sí puede pelear. Que sí puede soltar un chingazo porque no tiene las manos chiquitas. Tiras manos bien chiquitas. Sí. Ahora, Frank Rizzo se centró en asegurar su lugar dentro de la historia. Creó una agencia contra la difamación. O sea, que estaba financiada con fondos públicos y era para combatir los chistes peyorativos que la gente de todo el país contaba sobre Filadelfia. ¡No! Te iban a multar desde una caricatura de Filadelfia. ¿O? Sí, o si hacías un chiste, o si, no sé, es como... O si el intro de tu serie de comedia empieza con que Filadelfia está de la fregada. Ajá. Y hasta tengo que volver a Fresh Prince of Bel-Air. No puedo. Sí, no. o podrías, digo, es como si alguien aquí quisieran pasar una iniciativa de ley prohibiendo los memes, Ajá. por decir algo. De hecho, había una empresa que hacía jabón que se llamaba SOS, creo que todavía existe. SOS, ajá. Sí. Y tenían un anuncio, güey, nacional que decía que, pues, o sea, que con sus productos podías limpiar Filadelfia porque estaba muy sucio. De lo chingón que está. Este güey hizo que, o sea, básicamente contrató a toda la gente que tenía en la agencia contra la difamación para que hiciera una campaña Creo que van de un boicot, güey. le pongan un pito a todos los anuncios de SOS. Uh-huh. Boicot contra Hicieron el jabón. un boicot contra el jabón que insultó a Filadelfia y la empresa retiró el anuncio. Porque obviamente la gente de Filadelfia estaba así, huevo, ese güey nos está defendiendo de la gente que nos está insultando a nivel nacional. Pero de todos modos, no pudo detener la avalancha de informes sobre su horrible corrupción en el cargo. En una serie periodística que ganó el Pulitzer, el Philadelphia Inquirer descubrió la brutalidad sistémica del Departamento de Policía de Filadelfia. Los interrogatorios eran conocidos como tercer grado. Los policías torturaban a los sospechosos y testigos para obtener declaraciones. Para ello, los golpeaban e incluso los apuñalaban mientras estaban esposados a sillas. Pues así es, ¿no? Así lo hacen en México. ¿Simón? Ya se inventó ese pedo. De allá lo importamos. Lo importamos, ajá. Sí, pero los picaban, o sea, no los apuñalaban, pero así como... Quedito. Poquito. Lo que permite la ley. Sí. Esta es una puñalada legal. 3 centímetros nomás. Sí. Viene en la Constitución. Y como lo mencionamos en el episodio 87 del Dollop, la fricción aumentó entre la policía y el grupo de liberación negra llamado MOVE. A menudo se manifestaban contra el racismo y la brutalidad policial. Llegaron a su casa, se negaron a irse. Luego la policía trató de entrar a la casa. Un oficial de policía fue asesinado a tiros. También resultaron heridos otros 7 policías, 5 bomberos, 3 transeúntes y 3 miembros de MOVE. Ahí está todo el episodio, si lo quieren escuchar, si no lo han escuchado. O si quieren recordar el cagadero que se hizo durante esto. La gente ya estaba como que empezando a dudar un poquito de llega su un punto donde sí. nomás te puedes hacer pendejo a ti mismo hasta cierto grado. O quiero pensar que llega un Sí, punto ya cuando donde la empiezas a gente dice, bombardear tus propios vecindarios. Sí, cuando usas una táctica de guerra en un vecindario urbano. No. Ya dices, Sí. tal vez la cagamos. Así que iniciaron una campaña para recabar firmas para quitarlo del cargo. Pero lo hicieron como que para que funcionara mejor. Dijeron, este güey nos mintió sobre los impuestos. Acuérdense de eso. Esa fue. Sí. Recuerda a la gente que le pegaron en su dinerito. Sí. Los grupos liberales recogieron 250,000 firmas. Oh, wow. Pero los amigos abogados de Frank impugnaron las firmas y este proceso. Eventualmente el proceso terminó en la Corte Suprema de Pensilvania. La Corte declaró inconstitucional el intento de destitución por una decisión de 3-2. La decisión fue escrita por el presidente del Tribunal Supremo, Robert Nix, quien había sido elegido en 1971 con la ayuda de Frank Rizzo. Ya, claro. Sí, no me sorprendió ni poquito. Así funciona este pedo. A pesar de que sobrevivió este intento de destitución, la gente ya estaba harta de Frank. Los que estaban en contra de la corrupción comenzaron a ganar elecciones en todo el estado, pero Frank es como un pinche Michael Myers, güey. No muere, güey. Presionó al Consejo de la Ciudad para que pusieran un referéndum en la boleta electoral que cambiara la ley de la ciudad para permitir que un alcalde se postulara por un tercer mandato consecutivo. O sea, huevado a seguir. Ajá. Condujo a la mayor participación de votantes en la historia de Filadelfia. Pero la gente no votó a su favor, güey. La gente votó en su contra. O sea, dejaron que los llevaran y todo. Sí, fue de mira, vamos a hacer este pedo, vamos a hacer un referéndum para que me pueda quedar otro término. Y la gente dijo, güey, vamos a votar todos para que se vaya a la verga, que entiendan que no lo queremos aquí. Sí. No habría un tercer mandato consecutivo para Frank Rizzo. Y luego, en 1979, el Departamento de Justicia inició una investigación sobre abusos policiales generalizados en Filadelfia. 2 semanas después,
Frank apareció en el programa Late Night de Tom Snyder y prometió que hasta que dejara el cargo, continuaría hablando en defensa de la ley y el orden. Y me refiero al programa, porque de las leyes de veras no sé ni madre, no sé leer, no cabe la prepa, pero el programa, me encanta. Cuando se le preguntó si era verdad que había hablado de romperles la cabeza a los criminales, contestó, cito, romperles la cabeza es lo correcto. Están tratando de romper la tuya y tú rompes la de ellos primero. Así lo dijo Jesús, viene en la Biblia, lean. Es lo único lidiando, que he leído en mi vida. Estás lidiando con bárbaros criminales. Estás más seguro en la jungla porque los animales no te atacan. Porque aparte todas las panteras se salieron de la jungla y ahora están aquí en Filadelfia, en las calles, depredando. Y hablan de derechos. También Frank dijo que el departamento de policía de Filadelfia era lo suficientemente fuerte como para invadir Cuba y ganar. ¿Cómo metes a Cuba esto? Oh my God. No sé, pero dijo, estamos equipados para ganar guerras. Una investigación concluyó que entre 1970 y 1978, la policía de Filadelfia disparó y mató a 162 personas. 162 ejecutados por la policía. Así es. Ahora, no podía cumplir 3 mandatos consecutivos como alcalde, Ya. pero sí podía cumplir 3 mandatos no consecutivos. Te esperas uno, te vas a la banca y luego regresas. Y lo regresas. Así como pasó aquí en Juárez con Murguía, güey. Que fueron 2, pero no fueron consecutivos. Exactamente. Entonces se postuló nuevamente en 1983, pero perdió ante Wilson Good en las elecciones primarias. Así que mejor cambió de partido, se volvió republicano en el 87. No, ¿cómo? Volvió a postularse para alcalde. Que brinca. No, eso no pasa. No pasa en ningún lado. Volvió a postularse para alcalde, volvió a perder ante el mismo güey, ante Wilson Good, pero solamente por un margen del 49%, o sea, 49% contra el 51%. Uy, apenitas. Apenitas perdió. Y entonces se cambió a Morena. Volvió a postularse en 1991, pero perdió la vida. ¿Qué? Se murió de un infarto, tenía 70 años. ¿70? Y seguía ahí. Es que no sé cómo viven tanto estas personas malas, güey. Creo que nomás es el coraje. Pinche Kissinger sigue vivo a la verga, güey. Nomás no se quieren morir y ya, güey. Esa maldad te mantiene nomás por el coraje. Así, no va a morir a la verga, voy a seguir siendo un hijo de la chingada. No va a morir. O sea, tengo la esperanza de que haya pasado, o sea, en lo que sale el episodio y lo que grabamos se muera Kissinger, pero siento que no se va a morir. No, ya se murió Berlusconi hablando de italianos culeros. pero duró un chingo, Se murió lo del Unabomber. También, Kaczynski. Su funeral fue el funeral más grande jamás realizado en Filadelfia. Decenas de miles de personas estaban en las calles para ver la procesión y se erigió una estatua de 3 metros de altura de Frank Rizzo. ¿Hay una estatua de ese pendejo? Pagada con contribuciones privadas frente al edificio de servicios municipales de Filadelfia. Una vez en una entrevista se le preguntó a Frank qué quería en su lápida. Y Frank dijo en broma así de, he's really dead. Así, realmente está muerto. Pero no te preocupes, la estatua de Frank fue retirada el 3 de junio del 2020. ¿2020? Después de las protestas por brutalidad policial en todos lados. El alcalde Jim Kenney dijo al respecto, cito, la estatua de Frank Rizzo representa la intolerancia, el odio y la opresión de demasiadas personas durante demasiado tiempo. Finalmente desapareció. Yes. Fueron la quitaron miércoles a las 4 de la mañana, le están quitando para evitar que llegara gente a protestar porque le están quitando. Y todo nomás literal fue... Sin decir nada. A las 4:30 de la mañana, el alcalde subió una foto de ya no está la estatua. Listo, ¿dónde está? La tiene en su baño, güey. Para poner papel de baño. Simón. Y pues esa es la historia del Frank Rizzo, alcalde de Filadelfia. Este es el episodio que más hambre me ha dado, güey. Comida italiana, Philly cheesesteak. Sí. No he podido dejar de pensar en comida. Y brutalidad policíaca. Son esas dos cosas. Mi cerebro ha estado... Entre comida y brutalidad policíaca. De cosas bonitas y cosas horribles. Y sí, digo, o sea, si quieren más contexto de Filadelfia, vayan a escuchar que hicimos hablando nada más de lo que han hecho los fans de deportes de Filadelfia. Sí, están cabrón. Es una ciudad muy complicada, güey. Sí, güey. Y creo que lo platicamos también en ese episodio, pero, o sea, de que una vez en un show de comedia la gente estaba abucheando. O sea, después de que pagó un boleto por ver comediantes, los abucheó a todos. Y se estaban saliendo todos antes de tiempo hasta que llegó Bill Burr y los insultó por 15 minutos seguidos. Es un máster viendo el tiempo. Él hizo sus 15 minutos. Si yo vine aquí, ustedes me la pelan. Son todos unos pendejos. Al final ya ustedes le están echando porras. Ajá. Pero así es. Filadelfia es un caso muy, muy extraño. Siempre está Sunny ahí.
Sí, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. A mí me encuentran en redes como ningún Eduardo. Ahí me encuentra como el Va Diablo. Y pues si no conocen su historia, están condenados a no incriminar a las personas no violentas y pacíficas. C4, güey, C4. O están condenados a estar escuchando conferencias ahí de políticos que se la pasan peleando con reporteros. O no los dejan entrar. Ajá.